Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Muy buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno que esté aquí, doctor. Doctor, le cuento un poco la situación que uno ve desde aquí. Hoy una compañera nuestra llega aquí y me dice que su bebé, que tiene menos de un año, está con fiebre y está preocupada de que sea dengue. Se va un ratito a llevarlo. Tenemos un compañero cuya nieta tiene dengue. Tenemos una compañera productora que se murió su sobrino de 16 años en San Juan de la Maguana de dengue. Y acabo de enterarme que la otra productora que le ha sustituido tiene una chiquita también con dengue. O sea, entonces cuando ves eso en el entorno, así, aquí estamos mirando 4 casos, incluyendo una muerte, y los casos que estamos revelando parece que tenemos más casos incluso que las estadísticas mismas. Por eso la gente dice, cuidado si son más. ¿Cuál es la situación del dengue? ¿Qué debe esperar la gente? Me gustaría darle a usted que usted nos diera a nosotros la oportunidad de conocer desde el ámbito de la salud, ya que usted está a cargo del Servicio Nacional de Salud, que tiene tanto que ver con la operación cotidiana de los centros hospitalarios. Mira, primero, el dengue es una enfermedad endémica. Endémica significa que siempre va a estar con nosotros. Indudablemente, cuando hay un número de casos que excede lo que siempre se presenta, se llama brote, y cuando se hace muy generalizado y un brote ya en múltiples partes del territorio, es lo que se llama un brote epidémico. Nosotros estamos en un brote epidémico. ¿Tenemos un brote epidémico? Sí, eso es una realidad y así está declarado. Y no solo en la República Dominicana, sino en las Américas. El cambio climático ha cambiado el comportamiento incluso de la misma enfermedad. Para la semana epidemiológica que estamos, ya se supone que debió haber ocurrido un cambio en la temperatura y los niveles de contagio comenzar a ser muy reducido, muy significativo. Sin embargo, todavía estamos en un proceso de brote importante con una meseta. La meseta es la estabilización de la cantidad de casos con ligera tendencia a la reducción. Y eso lo hemos estado viendo en los últimos días en los hospitales. Nosotros llegamos a tener cantidades de ingresos hasta de 140 ingresos en un día en el Gran Santo Domingo. En los últimos días el comportamiento son 84, 88, 92, que es una reducción pero leve todavía. Indudablemente esta cantidad de casos que se reportan, que ya debe andar rondando los 14,000 casos o más en las semanas epidemiológicas de este año, hace una importante presión en el sistema hospitalario, sobre todo porque la gran mayoría de los casos de dengue ocurre en una población infantil, sobre todo este serotipo que está circulando, que es el serotipo 3 principalmente. Recuerden que los brotes epidémicos surgen cada 2 a 4 años prácticamente. Estamos en este momento, pero esa población infantil donde normalmente acude es a hospitales pediátricos. Y si revisamos la historia de los hospitales pediátricos en el Gran Santo Domingo, el principal hospital es el Robert Rick Cabral. Fue inaugurado en el 1939. Ya. El Hospital Santo Socorro, que es materno-infantil, pero prácticamente infantil, fue inaugurado en el 1949. Y el tercer hospital que tenemos, el Hugo Mendoza, fue inaugurado en el 2013. Estamos hablando que el Gran Santo Domingo tiene prácticamente 2 grandes hospitales infantiles. La población ha crecido enormemente, sin embargo, la cantidad de camas u hospitales para esta población no ha sido favorecida, ampliada con la misma facilidad. Si nos vamos a Santiago, es solamente el Hospital Arturo Grullón. En el sur no tenemos hospitales pediátricos ni en el este. Esto significa que la población, ante procesos febriles, que la principal sospecha ante todo proceso febril en un brote epidémico es pensar en dengue. Entonces, indudablemente tiene una gran presión los centros hospitalarios. Quiero aprovechar, doctora, e invitarle a un café para seguir con esta conversación. Ahí nuestra compañera Kenia lo trae.
Usted se refirió Kenia, ahora, gracias. gracias Kenia, usted mencionó una palabra y fue la palabra meseta. Usted dice que nos encontramos ahora mismo en una meseta. Una meseta sería que los casos están controlados, los casos de dengue, pero aquí están controlados, no, están ya estables, están presentando, no creciendo exponencialmente, sino se mantienen en una curva diaria muy parecida una con otra, con ligera tendencia a la reducción. Nosotros tuvimos la semana pasada aquí a la doctora Luz Herrera, quien es ex presidenta de la Sociedad de Pediatría, tuvimos también a Zenén Cava, presidente del Colegio Médico, y ellos decían que no estamos en una meseta, sino que nos encontramos en estos momentos en un pico, que es cuando los casos van en aumento. Y ayer que se pudo confundir meseta exacto, con pico. que se confundió meseta con pico. No. Y ayer vimos, también leímos aquí, el boletín número 38 y el boletín número 37, y vemos que en el boletín del 37 al 38, que son las semanas que tenemos, lo que hay es un alza. Entonces, bueno, ¿cómo se explica la curva epidemiológica que presenta el Ministerio de Salud Pública, que es la institución que maneja todas las estadísticas de los reportes obligatorios epidemiológicos de las pruebas de dengue y que maneja los niveles de ingreso de todos los centros privados y públicos, está claramente establecido donde se ve la meseta y la tendencia a la reducción. Yo me estoy refiriendo incluso a los datos epidemiológicos que nosotros estamos presentando con internamiento en los hospitales. ¿Qué define un pico? Ajá. Pues yo tengo claro el pico Duarte, pero el pico, ¿qué define un pico? O sea, el pico es la curva máxima, el punto máximo de una cantidad de casos. Entonces, sí hemos tenido importante cantidad. Este año apunta en que vamos a tener un año con muchos casos, pero indudablemente son patologías que son endémicas con nosotros y que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir, sobre todo patologías que está asociada a las condiciones climatológicas de nuestro país y donde los criaderos de mosquitos se facilitan, porque este es un problema medioambiental sobre todo. ¿En qué semana estamos, doctor? Porque solamente tenemos datos, al menos abiertos al público, del boletín número 38. Sí, me parece que ya epidemiología debe estar dando apertura a la semana 39. Hay un corte que se llama negligente, porque es de negligencia, que se están quejando en Padre Las Casas, una familia. Por favor, nuestra productora. Aquí murió un niño, tenemos un niño fallecido en Padre Las Casas ayer, de dengue. Este era un menor. Ellos se están quejando de la actuación del hospital en ese municipio. Tenemos otro caso en un centro privado, le habían sacado del hospital de un bebé de 9 meses en Santiago, pero quiero referirme al caso público que a usted le concierne en el sentido de que dirige el Servicio Nacional de Salud. Así que, por favor, vamos a ver a estos parientes para que en una situación de esa naturaleza usted le diga a la familia qué pueden hacer. No, en el hospital Nuestra Señora del Carmen, aquí en Padre Las Casas. Todo el tiempo la plaqueta estaba bien, y el niño muriéndose aquí en la casa. Siempre lo mandaban que era solamente falta de líquido y mentira. No, ahí usted va y si no hay medicamento usted tiene que salir a comprar un suero. Si no hay de la jeringa para meterle un suero, usted tiene que salir a la farmacia a comprarlo. Hay mucha fiebre y hay poca fumigación. Nosotros queremos que le pongan más carácter a esta situación que estamos viviendo aquí en Padre La Casa. Yo tengo niños y mi niño el otro día tenía fiebre muy alta. No acudí al hospital, sino me fui a la clínica por el motivo de que a veces no sé qué es lo que está pasando en el hospital. Sí. Ese es el niño. Ese es el bebé, doctor. Sí. Mire, Di, un fallecimiento es mucho. Y en estos casos siempre debe investigarse la causa de muerte. Es por eso que todos los fallecidos por probable dengue siempre son sometidos a evaluación. Es muy importante establecer siempre el diagnóstico, Edith. Aunque en las emergencias y en los hospitales todo proceso febril está siendo ingresado en estos momentos como probable dengue, recuerden que un diagnóstico incorrecto implica una terapéutica posiblemente incorrecta.
Es correcto ingresar siempre como proceso febril a descartar dengue, pero también hay que hacer la historia clínica para que le sugiera a los médicos qué otra posibilidad diagnóstica podría estar ocurriendo. Recuerda que cuando tuvimos el brote de COVID, todo el mundo que tenía sintomatología lo que pensaba era COVID. Sin embargo, con los seres humanos puede cohabitar cualquier tipo de infección. Nosotros hemos estado estableciendo múltiples reuniones para el apego a los protocolos, para el apego a la metodología diagnóstica. Incluso el Ministerio de Salud Pública está facilitando pruebas muy especializadas que se están haciendo ya de rutina en los principales... ¿Para detectar el dengue? Sí. ¿Hay un tipo de prueba nueva? Sí, nosotros estamos haciendo, el Laboratorio Nacional, el doctor Lefilló, está haciendo prueba molecular, lo que se llama PCR, la reacción de cadena de polimerasa, que era la prueba que se utilizaba como gold estándar, incluso en COVID. O sea, que en estos casos no hay que esperar 3, 4, 5 días. Perdón, eso es muy importante, o sea, porque hasta ahora la referencia que tenemos de pruebas siempre la gente habla de las plaquetas. Y tenemos casos que no se han reducido. Entonces, ¿el sistema público está utilizando otro mecanismo? Sí, nosotros en los hospitales más importantes y que tienen más afluencia, desde hace varios días, creo que un par de semanas, se están haciendo pruebas de PCR. Incluso todos los niños que están siendo ingresados en el Hugo Mendoza, en el Robert Reed, en el Hospital de los Minas, entre otros, se le hace prueba de PCR. ¿Qué es una prueba segura entonces? Es una prueba con una sensibilidad diagnóstica superior al 99% y que no hay que esperar varios días. Sin embargo, y creo que el ministro lo dijo, el 16% de los niños ingresados con probable dengue son los que están saliendo positivos. Claro, nosotros le seguimos diciendo a los directores de hospitales que sigan haciendo las pruebas serológicas para completar. Esto significa que posiblemente andan circulando algunos otros procesos virales que también están provocando los procesos febriles. Por eso es que tú has visto algunos casos de reportes de fallecimiento que posteriormente el Ministerio de Salud Pública hace el levantamiento, hace la investigación y descarta la patología del dengue, porque en estos momentos todo el mundo que tenga fiebre, todo el mundo que tenga alguna sintomatología, el principal... Es sospechoso mientras se investiga el caso. Es sospechoso mientras se investiga el caso. Esto ha estado ocurriendo con algunas muertes que dicen murió de dengue. Sin embargo, cuando se hace el levantamiento, fue descartado el diagnóstico de dengue. Doctor, ¿cómo se preparó el sistema para esta epidemia de dengue? Que siempre cada año vemos que ocurre, pero una de las críticas en estos momentos es que el sector no estaba preparado. El Ministerio de Salud Pública había emitido la alerta y está trabajando junto a múltiples instituciones, no de ahora, desde hace varios meses en los procesos de eliminación de criaderos, en la fumigación junto al Ministerio de Obras Públicas, entre otros. Y de hecho, aunque nosotros no quisiéramos tener casos, cuando tú revisas los números de casos en las Américas, República Dominicana está muy por debajo, no por cantidad de casos, sino cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, que es la forma correcta, porque tú no puedes comparar República Dominicana con Brasil, porque tú me vas a decir, bueno, Brasil tiene tantos millones, pero si tú me dices, yo tengo tantos casos por cada 100.000 habitantes, eso está estandarizado para cualquier cantidad de población y nosotros, aunque tenemos una importante cantidad de casos, no estamos por debajo de la mayoría de los países de la América, porque esto no es un brote epidemiológico, no solamente en la República Dominicana. Y entonces aquí usted atribuye que la gente, y aquí por ejemplo en el chat veo varios comentarios que dicen, ¿por qué esperaron tanto tiempo para tomar medidas? ¿Usted cree que es percepción es que o qué pasó ahí? las medidas se han estado tomando. Lo que ha pasado es que en medio de un brote como el que tenemos hay que incorporar todas las instituciones para fortalecer el proceso de trabajo que se estaba haciendo. Pero recuerda que esto es una responsabilidad generalizada. Hay que eliminar los criaderos y es muy difícil incluso eliminar criaderos cuando una gran cantidad de población no tienen el acceso al agua potable y que tienen que almacenar el agua. Cada reservorio de agua en una casa es un criadero de mosquitos. Doctor, entonces tenemos que tomar todas las medidas
para impactar ambientalmente. Sin embargo, doctor, quizás no le toque a usted, pero yo tengo una impresión, y es que la semana pasada, en la rueda de prensa que da el presidente, en ese conversatorio que hace la prensa el lunes, al presidente le preguntaron del dengue, y el presidente dijo, todo está controlado, en el hospital Hugo Mendoza me dicen hay disponibilidad de cama, nunca ha bajado de 80. Y de hecho el hospital Hugo Mendoza está saturado. Exacto, pero en la entonces cantidad de camas, pero es un hospital. Pero me llamó la atención, el presidente estaba muy tranquilo. No, entonces está el Hugo Mendoza. Justo nosotros ese día, había ido una compañera nuestra al Hugo Mendoza y nos dijo, eso está así. Sí. Y al otro día dijimos, bueno, pero ¿qué le están diciendo al presidente? Porque el presidente estaba como muy tranquilo. Era lunes, martes, miércoles, y de repente el jueves, ¡pum!, el gobierno forma un comité y un juidero. Lo que pasa es que el tema del dengue, y siempre ha sido así, siempre ha sido así, no te estoy hablando de se ha politizado. Indudablemente fue un tema politizado y la población esperaba una respuesta de poder visualizar todo lo que se estaba haciendo que no estaba saliendo porque no tenía que visualizarse la labor de descacharrización. Tú no tenías que andar con 3 fotógrafos. Es decir, que desde hace varios meses. Está diciendo que el trabajo comenzó antes. El trabajo se estaba haciendo desde hace varios meses y ahí están los datos. Lo que pasa es que la población no lo estaba visibilizando, se politizó como siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Si tú revisas la historia de hace muchos años, siempre son temas que se pueden politizar. Y de hecho es incorrecto porque politizar una enfermedad es inhumano, pero esto es lo que hay. Tú recuerdas, Edith, cuando COVID, decían, no hay camas COVID. No había cama en el Moscoso Puello, no había COVID, no había cama en el Marcelino Vélez. Nosotros hemos creado una red dengue en los hospitales, 13 hospitales del Gran Santo Domingo. Está en red. Tiene una red donde hay unas 350 camas solo para dengue. Y a nivel nacional creamos una red de unas 700 camas. A nivel nacional tenemos prácticamente 300 camas disponibles para dengue. Y en el Gran Santo Domingo tenemos prácticamente entre 30 y 50 camas siempre disponibles. Lo que pasa es que la gente piensa en el Hugo Mendoza. Y el Hugo Mendoza tiene un número de camas limitado. Uno de los problemas que hemos visto es, nos decía también la doctora Herrera, la disponibilidad de cuidados intensivos que tenemos en el país para niños. Sí. República Dominicana cuenta con 50 camas de intensivos para niños. La otra cosa es el número de hospitales pediátricos en todo el país o el personal especializado para tratar con niños. Así es. Entonces, de todo eso, esos recursos, ¿cuánto tenemos para niños? Mira, y si usted reconoce que ese es un problema. Sí, claro, es un problema y se está trabajando. De hecho, en el día de hoy, abren 7 camas nuevas de cuidado intensivo pediátrico en la nueva unidad materna infantil Marcelino Vélez. Ustedes recuerdan que hace un mes más o menos se hizo la inauguración de este moderno hospital que te invito, Edith, y lo invito a ustedes para que lo conozcan. No hay una clínica privada materno infantil en mejores condiciones que esa unidad materno infantil de 4 pisos que tiene 36 camas obstétricas, 24 pediatras. Con el tiempo. Ojalá sí se logre ese avance. Y hoy abren 7 camas de cuidado intensivo pediátrico. Pero para el 15 de diciembre viene la apertura de todo el proceso de remozamiento del Hospital Santo Socorro. El presidente de la República autorizó convertir el Hospital Strider en Asua, que fue aquel hospital que utilizamos COVID, en el primer hospital regional pediátrico del sur, y el Hospital Jaime Sánchez en Barahona ya se comenzó para convertirlo en el primer hospital regional materno infantil en Barahona. También viene para los próximos meses, los próximos 2, máximo 3 meses, la inauguración del hospital materno del Hospital de la Mujer, que ha sido completamente también remozado. Indudablemente todas estas intervenciones van a quitar un poco de presión, pero todavía será necesario seguir ampliando la cantidad de camas de cuidado intensivo pediátrica
que todavía son insuficientes. Yo quisiera, doctor, retomar la pregunta que hizo Edith anteriormente sobre el presidente Luis Abinader y cómo él, en la intervención que tuvo en la semanal, decía que los casos de dengue estaban controlados y demás, pero luego cambió completamente la posición de parte del gobierno, porque vimos que empezaron al menos desde la opinión pública, vimos cómo salieron los operativos, el ministro de Salud visitando barrios y demás, y usted se refiere que está comenzó a visualizarse pero ¿qué el pasó? reforzamiento. Pero ¿qué pasó? Que el presidente Luis Abinader dijo que estaba todo controlado y luego vimos que completamente cambió la opinión del gobierno. Está descontrolado. Él no ha dicho que está descontrolado. No, que dijo que estaba controlado. Lo que comenzó a visualizarse todo el proceso de reforzamiento de la lucha contra el dengue, porque incluso los mismos medios decían, queremos ver lo que se está haciendo. Entonces, de hacer un trabajo desde hace varios meses, sin visualización, comenzó a darse la respuesta visual de que la población entienda y sienta todo lo que se ha estado haciendo y todo lo que se ha reforzado, porque indudablemente colocar todo un sistema institucional a la disposición para unificar esfuerzos, porque lo que queremos es que esto se resuelva, lo que queremos es que esto se solucione. Entonces, la misma población entiende cuando ve todas las instituciones unidas, cuando ve todas las intervenciones, entiende que está recibiendo una respuesta del Estado a favor de la salud. Quiero saber, doctor, si usted ha recibido reportes. Yo sé que la opción reguladora le toca a salud pública, pero ustedes tienen en su cotidianidad un contacto diario con los hospitales. Hay una práctica que de hecho se la plantea al doctor Senencaba y que quiero ponerlo antes de hacerle la pregunta. Creo que va por ahí, que es sobre el hecho de que hay clínicas privadas que rebotan pacientes. El rebote de pacientes, que no es solo en esta enfermedad. Yo estuve en un hospital público y uno de los ejecutivos del hospital, un médico, me dijo, mire Edith, prácticamente le agotan el dinero que tienen en la seguridad social, después que lo tienen vacío y deflecado, lo sacan para el hospital sin llamar, sin nada y a veces sin canalizar. Está pasando también con el dengue. Le pregunté sobre eso a Senencaba, yo quiero que por favor compartamos ese video que quiero que el doctor mire y conversar con usted también sobre los reportes de esta práctica. Las clínicas que derivan pacientes, de las clínicas que mandan pacientes ya explotados para los hospitales y de esa clínica que en particular cobre por el examen de laboratorio. Miren, eso es una falta grosera, macabra al comportamiento de la práctica médica. Es una falta a la ética, pero sobre todo es una deshumanización inconcebible. Es una falta de compasión motivada por el negocio y el afán de lucro. Eso es lo que hemos heredado de este comportamiento de dejar ver, de dejar pasar al mercado. Pero yo creo que deben de haber medidas de contención ética, moral, pero sobre todo humanas. El Colegio Médico rechaza totalmente esa práctica deleznable, esa práctica inhumana. Doctor, tengo reportes de al menos 2 clínicas de la ciudad, ayer tenía de una tercera. La doctora Tena hablaba también de otras 2, de Samaná y de Jimaní. Y de Jimaní, que mandaron bebés sin canalizar. ¿Ustedes cuántos casos tienen? Mira, y qué piensan? Eso es cierto, absolutamente cierto. La mayoría de las clínicas, no solamente en estas provincias, la mayoría de las clínicas y de los pediatras de clínicas no quieren manejar el dengue a nivel privado. ¿Por qué? Porque no es negocio. Posiblemente porque entienden que los honorarios que perciben son pocos. Oh. Yo lo lamento, yo soy muy claro. O sea, hay una generalidad en ese sentido. Y yo provengo del sector privado. Me excusan mis amigos, pero es una realidad. Hay una queja a nivel de los médicos, sobre todo por esto, y nosotros lo hemos discutido internamente, los médicos, lo hemos hablado, y están derivando prácticamente la gran mayoría de los casos, porque no te voy a decir que no existan médicos éticos y no existan clínicas éticas, pero
en la gran mayoría están siendo derivados a los hospitales públicos. ¿Y no se le puede poner algún tipo de sanción o Eso algo ya así? no ¿Cómo es se una- controla No eso? es una regulación nuestra. Nosotros, como director de servicio, Servicio público. es el servicio público donde estamos tratando de garantizar toda la provisión de servicio con calidad y con calidez en los centros públicos. Pero ¿Cuántos entonces van a casos? seguir, disculpe Edith, pero van a seguir entonces las clínicas privadas haciendo esa Pero no tan práctica. solo pero mire, es que no es tan solo con dengue. Es con muchas enfermedades. Es que son con muchas enfermedades. Ayer conversaba yo con el doctor José Ramírez, anoche, que es médico director del oncólogo. que es el director del INCAR, y estaba muy molesto, porque me decía que muchas veces le refieren los pacientes cuando ya han agotado todos los recursos y cuando ya nadie lo quiere, y entonces se lo depositan en En la el INCAR puerta. en las últimas Al etapas final. de la enfermedad. ¿Es Igual, un crimen? igual, Edith, Claro. los MINA, la maternidad de los MINA, Manda mujer explotada. mandan las mujeres cuando ya están en unas condiciones que hay pocas cosas que hacer para que no les fallezcan incluso en los centros privados. Y hay niños prematuros que también lo derivan de la parte privada a la parte hospitalaria en muy malas ¿Y a condiciones. quién le toca Bueno, regular nosotros ese? como hospitales públicos tenemos que recibimos los pacientes, lo tratamos. Eso lo regula Salud Pública, él no te lo va a Y, decir, pero eso le toca, el doctor no va a venir aquí a decir a Salud Pública le toca regular, Bueno, entonces- pero él le toca a Salud Pública, Ay. o sea, No, pero- el ministerio, doctor, yo no sé si estoy equivocada, pero yo lo vivo con el COVID. Ajá. Cuando empezó el COVID, ninguna clínica quería tratar COVID, y eso fue el gobierno anterior, que así como uno dice las cosas que no son, tiene que decir las cosas que pasan, y yo recuerdo al ministro de Salud sentar y decir, a los sectores y a las clínicas privadas de Santiago, hoy le vamos a estar habilitando, tienen que habilitar camas para el COVID-19 si no vamos a poner sanciones. A tal clínica nosotros es inaceptable, y eso se hizo. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, no necesariamente tendrá usted que decirlo, porque creo que incluso podría situarlo en una situación incómoda. Bueno, pero Le toca si una entrarle a la si una- clínica. ¿A alguien le pero toca? puede Si ser. una clínica dice que no tiene camas, No, pero Pero- si una clínica pero- manda a un paciente como Explotado. de Jimaní, como de Samaná, sin canalizar a Claro. Lugo Mendoza, y los niños llegaron en estado crítico, entonces eso es una responsabilidad casi penal. Eso es para pasárselo a la magistrada Miriam Germán. Eso lo tiene que hacer Salud Pública, o lo tiene que hacer alguien, doctor. Eso no puede ser. O no, la ley no nos permite eso. bueno, yo entiendo que hay que prestarle atención y que te reconozco que es cierto de ¿Qué que, pasa? de que pasa y que ha pasado en muchas otras condiciones. Y me agrada que usted lo admita de que pasa, porque yo sé que usted recibe los datos. Y a otro nivel. Pero el doctor dirige un centro, un sistema que es administrar, y es administrar problemas. Ahora, las consecuencias sobre esos problemas y la labor de gestionar el tema de las clínicas privadas, este gobierno Sí, tiene pero- serias dificultades con hacerlo. Pero no le podemos tirar el problema nada más al ministro o al Ministerio de Salud Pública porque están haciendo su trabajo, Edith. Es que es muy difícil. Ay, Cuando doctor, cuando le den un ejemplo con 2 clínicas que digan públicamente en una rueda de hacen su prensa los trabajo miércoles. Y no y solo hacen- eso. Yo tengo y hacen- 3 y nombres de hacen la clínicas, supervisión doctor. y Me faltan los papás. Lo que pasa es que, ¿cómo tú controlas? Ok, tú vas hoy y supervisas y das las instrucciones y de repente te dicen cuando tú vas a ingresar al paciente que está lleno. Tú no puedes tener un inspector 24 horas a ver si está lleno. Pero o no alguna está lleno. solución tiene que haber porque Entonces, no podemos seguir con Hay pacientes de que dengue buscar así. un mecanismo, indudablemente, hay que buscar Por ejemplo, un la mecanismo. notificación a un hospital. Usted tiene un hospital y de repente a la puerta del hospital, lo que le ocurrió al doctor José Ramírez, Ajá. le llega el caso, se lo tiran como si fuera una basura en una paciente de cáncer. Esa es una práctica que la salud pública de este país tiene que confrontar con los sectores privados. Yo entiendo que hay muchos conflictos y que es bien problemático meterles Y que hay muchos intereses de por medio. Además, también las clínicas tienen sus argumentos que podrían ser válidos, Ya. porque ellos dicen, bueno, yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar luz, tengo que pagar cosas, si el seguro no
está dando la cobertura. O sea, esto es muy difícil. Porque hay unas normas que respetar. Yo le diría, mire, hagan una cosa. Éticamente. Cierren la clínica y hablan un hotel y alquilen por un pica-pollo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir reforzando el sistema público de hospitales. Sí. Esto es que el sistema público de hospitales tenga una red tan robusta que todo el mundo que necesita atención pueda ir con confianza a los hospitales públicos. Estamos en capacidad en el sector público en este momento de responder al dengue tal como lo tenemos. Tenemos presión, pero tenemos presión, pero tenemos cómo resolver. Incluso en el día de mañana, hoy es miércoles, mañana en el Mario Tolentino DIP, que me dicen que es un hospital, me dicen que es tremendo. Muy bueno. Ya hemos iniciado el proceso de apertura gradual, ya está funcionando las emergencias, las consultas, sonografías, rayo X. Tenemos ya un ala disponible de unas 50 camas que vamos a manejar para reforzar los casos que lleguen a Lugo Mendoza con un sistema de supervisión directa con el Lugo Mendoza a esta unidad. Y eso va también a quitar presión en el sistema. Doctor, aunque tenemos que terminar, no puedo dejar la oportunidad de que usted está en comunicación con la gente. No, olvídese de nosotras, de Indira, Indira no tiene hijos, yo, el mío está grande. A los padres, porque son los niños. ¿Qué usted le diría a madres y padres, mire directamente a la cámara qué deben hacer? Sí, miren, indudablemente estamos en una situación de casos de dengue, de brote epidémico de dengue, que esperamos que pase muy pronto. Ante fiebre y cualquier otro síntoma de alerta, tienen que ir inmediatamente a la emergencia para que puedan hacer la evaluación. La mayoría de los casos no van a meritar grandes intervenciones. La letalidad del dengue es 0.09. O sea, la mayoría de los casos van a salir perfectamente bien. Y los casos que se están complicando son aquellos casos que no han acudido de manera oportuna a los centros públicos o los centros privados. Le ponemos a la disposición de todos nuestras redes de hospitales, confíen en nuestros médicos, que la gran mayoría, Edith, están haciendo una labor extraordinaria. Nuestros hospitales están prestos a recibirlo, a atenderlo, pero sobre todo ante fiebre, comenzar el proceso de hidratación inmediata, mucho líquido y acudir inmediatamente al médico. Y sobre todo, Edith, ayudar a la eliminación de los criaderos de mosquitos, que las medidas universales ya son prácticamente conocidas. Vamos a eliminar todos los reservorios de criaderos y claro, también completar con la fumigación porque mata al mosquito adulto. Bueno, pues gracias, doctor Mario Lama, por estar esta mañana. Ya lo saben ustedes, vamos a atender a esos pequeños cuando tengan fiebre. Como veo que parte de las compañeras que tienen niños con fiebre están procediendo de inmediato. Yo creo que la gente lo está haciendo. Así que vamos a hacerlo. Le agradecemos que usted haya aceptado esta invitación. Yo sé que son muchas horas de trabajo, se multiplicaron las horas de trabajo en el servicio. Así es. Sí, porque cuando tienen un estado epidémico, ha dicho el doctor, dice que el dengue tiene condición de epidemia en este momento en República Dominicana, eso es importante, eso supone trabajo triple para los médicos también y para el personal que está trabajando en la coordinación. Que vamos a felicitar, Edith, perdóname, yo sé que estamos contra el tiempo, pero los médicos del Hospital Hugo Mendoza, los médicos del Robert Rick Cabral, que son los que han ido junto a todos los otros, pero sobre todo esos dos hospitales que han dado la cara y que están trabajando permanentemente a favor de los pacientes. Así que a todos los médicos, aunque no estén mencionados aquí, que han trabajado, y a los que no le hablan a la gente, que sea lo contrario. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.